La canción que Sina no escuchó. La cuna de mimbre crujió bajo el peso del pequeño heredero, un niño de piel rosada que gemía entre las sábanas de lino. Nina lo balanceaba con manos firmes, pero sus dedos, engrosados por el trabajo, temblaban un poco. No era el miedo a que se le cayera el bebé, ya había llevado en brazos a muchos niños blancos, desde que la trajeron de los barrios de esclavos cuando era niña. Fue el peso de lo que vino después. La señora, tendida en la cama con dosel, murmuraba entre sueños febriles. El parto la había dejado débil, y el médico blanco con sus sanguijuelas y pociones amargas, poco podía hacer más que ordenar reposo. «Cuida bien de mi hijo, Nina», había murmurado la señora antes de que el sueño se apoderara de ella, como si el esclavo tuviera elección. Como si no fuera ella la que ya había salvado a otros 3 niños de la familia, vaciando sus pulmones de flema con precisas palmaditas en la espalda o suavizando sus encías inflamadas con raíz de ajenjo masticada. Pero esta vez fue diferente. Nina cantaba el bajo, una melodía que había aprendido cuando aún estaba en el vientre de su madre, allá en las tierras donde el río corría rojo de arcilla. Las palabras, en un idioma que la dama nunca conocería, se deslizaron como agua entre piedras. Oye, hijo mío. El camino es largo. Pero la noche tiene alas. Cuando la luna sangra, el gallo no cantará. El bebé, como comprendiendo, guardó silencio. Los ojillos azules, iguales a los del anciano, se fijaron en el rostro moreno de Nina, donde las marcas del látigo aún ardían bajo la gruesa tela de su vestido. Ella sonrió, un gesto raro, casi doloroso, y caminó hacia la ventana entreabierta. Afuera, el patio bullía con los preparativos para la fiesta del bautizo. Los demás esclavos, con la cabeza gacha, arrastraban mesas y sillas, mientras el amo, ya borracho de cachaca, reía a carcajadas con los invitados. Nina conocía esa risa. También conoció el olor a azufre que salía de las cocinas cuando la señora ordenó quemar los pies de un negro prófugo. Sabía que en unos días el niño sería llevado a la iglesia, donde el sacerdote bendeciría su alma blanca y pura, mientras las madres negras, afuera, maldecirían en silencio el suelo que pisaban. Fue entonces cuando ella lo vio. Entre los jazmines, casi oculta por la sombra del muro, se movía una figura. Un hombre alto, de piel tan oscura como la noche sin luna, le hizo una señal con la mano, un gesto rápido, casi imperceptible. Nina no estaba asustada. Sabía que vendría. Desde hacía semanas, desde que se enteró del embarazo de su amante, los rumores en las dependencias de esclavos hablaban de un plan. Un plan que dependía de ella. El bebé se movió de nuevo y ella lo abrazó contra su pecho, oliendo el dulce olor de la leche agria en sus labios. «Duerma, señorito», susurró, esta vez en portugués, para que cualquiera que pasara por el pasillo pudiera oírlo. «Duerme, la noche es larga». Y mientras cantaba, los dedos de Nina, escondidos entre los pliegues de su vestido, apretaron algo duro y frío, un cuchillo de hueso, afilado con piedras de río. No fue por el chico. Nunca sería para el niño. Afuera el gallo no cantó. Y cuando la luna finalmente cubrió los campos de caña de azúcar, nadie escuchó el grito que provenía de la casa grande, ni siquiera la señora, que dormía profundamente soñando con un hijo al que nunca volvería a ver. El cuchillo de hueso se deslizó entre los dedos de Nina como una antigua promesa. Conocía cada centímetro de aquellos pasillos oscuros, cada crujido de las tablas que delataba pasos apresurados. El niño, ahora dormido en sus brazos, respiraba suavemente, ajeno al peso del destino que llevaba. No fue su sangre la que mancharía la tierra esa noche, sino la de otro, el que durante generaciones, regó los surcos de los cañaverales con el sudor y las lágrimas de quienes no tenían nombre. La puerta del comedor estaba entreabierta, como siempre que el hombre bebía tarde. Nina no necesitaba presionarla. El olor a cachaca y tabaco llenó sus fosas nasales, mezclado con el cálido aliento nocturno que entraba por las ventanas abiertas. Estaba allí, recostado en la mesa de palo de rosa, con la cabeza apoyada en los brazos y el cuerpo temblando con profundos ronquidos. La botella medio vacía brillaba a la luz de la lámpara, que aún parpadeaba. Ella no dudó. El primer golpe fue certero y le desgarró la garganta antes de que pudiera levantar la cabeza. La sangre brotó caliente oscura, llenando el aire de un olor metálico que se mezclaba con el alcohol derramado. Intentó gritar, pero solo salió un sonido húmedo y ahogado. Sus manos golpearon la madera, derribando vasos,
pero Nina ya estaba detrás de él, con el cuchillo clavándose en su espalda, 1, 2 veces. 3 veces, hasta que el cuerpo dejó de moverse. El niño se despertó con el ruido. No lloró. Él simplemente la miró con ojos oscuros, tan oscuros como la noche afuera. Nina limpió la hoja en su vestido y luego limpió la cara del pequeño con el dobladillo de su propia falda. SHHH murmuró presionándolo contra su pecho nuevamente. Ahora nos vamos. No hubo tiempo para arrepentimientos. Sabía que antes del amanecer llegarían los demás. Los que también esperaron esa señal. Aquellos que como ella habían perdido hijos, hermanos, madres en el látigo y en la tumba poco profunda. Guardó el cuchillo en el bolsillo y Nina recorrió el pasillo trasero, donde la puerta de las habitaciones de las amas de llaves siempre estaba abierta. En el interior, las mujeres ya estaban de pie, vestidas con las ropas raídas de su huida, sus ojos brillando no con miedo, sino con algo que no habían sentido en mucho tiempo, esperanza. Está muerto, dijo Nina sin ceremonias. Una de ellas, demasiado mayor para correr, sonrió con los pocos dientes que le quedaban. Entonces la tierra beberá hoy. Afuera el viento empezaba a aullar entre los cañaverales, como si la misma noche se dispusiera a tragarse sus huellas. Nina acomodó al niño en su cadera y siguió a los demás, dirigiéndose hacia el río, donde las canoas esperaban escondidas entre los juncos. No miraron atrás. Allí no había nada de lo que valiera la pena despedirse. Cuando salió el sol, la casa grande quedó en silencio. Los esclavos no se presentaban a trabajar. Los campos, alguna vez llenos de gemidos y cantos de cansancio, permanecieron vacíos. Solo entonces el capataz, con una resaca palpitante en las sienes, encontró el cuerpo del maestro, ya frío, rodeado de moscas. Corrió a la habitación de su señora, quien aún dormía, soñando con el hijo al que nunca volvería a ver. Pero el niño no estaba en la cuna. Y cuando el capataz gritó pidiendo ayuda, nadie respondió. Porque todos los que pudieron haberlo escuchado ya estaban lejos, llevando consigo no solo la libertad, sino una venganza que la tierra finalmente había permitido nacer. La primera canoa se deslizó por el agua oscura como una sombra abandonando la noche. En su interior, el niño, el hijo de la señora, estaba atado con tiras de tela, con los ojos muy abiertos y la boca cubierta por un nudo de algodón crudo. No lloré. Quizás sintió que llorar allí sería un lujo peligroso. A su lado María Negocia remaba en silencio, sus fuertes brazos cortaban la corriente con una precisión que solo podría tener alguien que conocía cada recodo del río. No era la primera vez que guiaba a fugitivos por aquellas aguas, pero sí la primera vez que llevaba consigo algo que no era solo un cuerpo en busca de libertad, sino un arma. Las otras canoas seguían en fila, llevando a los que se habían levantado antes del amanecer, con las herramientas aún sucias de tierra y las manos marcadas por el trabajo que nunca volverían a hacer. Entre ellos el viejo tío Antonio, que llevaba un puñado de semillas de yuca en el bolsillo, no por superstición, sino porque sabía que al otro lado del río, donde la tierra era libre, habría que sembrar algo más que odio. Y también estaba Lucia, la cocinera, con las manos quemadas por las ollas de la casa grande, ahora apretando contra su pecho un paquete de hojas secas donde guardaba el veneno que nunca se había atrevido a usar. Hasta entonces. El plan no era solo huir. Se estaba borrando. Cuando el sol estaba alto, el capataz ya había reunido a los pocos hombres que quedaban en la granja, secuaces, sirvientes y un viejo boyero que había dormido borracho en el granero. Montaron a caballo y siguieron las huellas hasta la orilla del río, donde el barro aún mostraba las marcas de las canoas siendo arrastradas al agua. El capataz escupió en el suelo y su saliva se mezcló con la tierra húmeda. Sabía que no tenía sentido seguir adelante. Aquellos negros conocían cada atajo, cada escondite entre los manglares. Pero él no los necesitaba de regreso. Solo necesitaba que no llegaran demasiado lejos. Ve al pueblo, ordenó al boyero, arrojándole una bolsa con monedas. Avisar al capitán forestal. Digamos que es un caso de ahorcamiento. El boyero asintió, pero antes de que pudiera darle la espalda, una flecha se clavó en el cuello de su caballo. El animal relinchó, se encabritó y el hombre rodó por el suelo, con la mano en el pecho, donde otra punta de hueso y pluma le había atravesado la carne. De las cañas no hay sonido. Solo el viento sacudía las anchas hojas como si fueran cuchillas. El capataz sacó el machete. Sabía que estaban siendo observados. Cobardes.
Gritó con voz temblorosa. No irás a ninguna parte. Pero las canoas ya se habían ido. Desde el río aguas abajo, arrastrados por la corriente y la marea que en esa época del año siempre estaba a favor de los que partían. 3 noches después se inició el incendio en el cañaveral. No era un fuego cualquiera, de esos que los esclavos encendían para limpiar el arbusto antes de plantar. Este fuego nació en distintos puntos, como si la propia tierra hubiera decidido arder. Las llamas se elevaron rápidamente devorando la paja seca, y el viento llevó chispas a los almacenes, donde la caña cortada esperaba ser molida. En menos de 1 hora, la finca era un infierno de llamas y humo negro, que se elevaba tan alto que podía verse desde el pueblo, a leguas de distancia. El capitán llegó tarde. Cuando se bajó del caballo ya no quedaba nada que salvar. La casa grande era un esqueleto carbonizado, las paredes se derrumbaban sobre los muebles quemados, la plata derretida, los retratos de los antepasados reducidos a cenizas. En medio del patio el cuerpo del capataz estaba tendido, con la garganta cortada de oreja a oreja y los ojos abiertos como si todavía estuviera buscando algo en el cielo lleno de humo. A su lado un cuchillo de cocina, con la hoja manchada de sangre y hollín. Nadie encontró al niño. Y cuando años después comenzaron a circular historias por los barrios de esclavos de las granjas vecinas, historias de un niño blanco, criado entre negros libres, que hablaba yoruba como si fuera su lengua materna y llevaba un collar de cuentas azules alrededor del cuello, los amos se rieron, diciendo que era una leyenda, un invento hecho por esclavos para asustar a los niños. Pero en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde el río, algunos juraban haber oído, a lo lejos, el sonido de un berimbau. Y entonces hasta los más valientes guardaron silencio. Los años pasaron como el agua turbia del río que serpenteaba por los terrenos abandonados de la antigua finca. Las paredes de la mansión, alguna vez blancas e imponentes, ahora estaban cubiertas de hiedra y musgo, las ventanas vacías como ojos ciegos que aún observan lo que queda del patio. Nunca más se recorrió el lugar donde había caído el capataz sin estremecerse. Dijeron que en las primeras horas de la mañana, la tierra allí estaba húmeda, como si todavía manara sangre de las grietas. El niño, sin embargo, no era ninguna leyenda. Había crecido en los bosques del Quilombo dos Palmares, donde lo había llevado una mujer de ojos claros como los suyos, pero de piel tan oscura como una noche sin luna. Lo llamó Moainá, hijo del fuego, porque lo había encontrado entre las cenizas, acurrucado detrás de un barril de aceite, con los dedos aún calientes por el cuchillo que había seguido. Ella no le había preguntado quién era ni por qué le temblaban las manos. Simplemente lo envolvió en una tela tejida con hilo de algodón crudo y se lo llevó, antes de que llegaran los hombres del amo con antorchas y perros. Allí, entre los que habían escapado de las cadenas, aprendió a cazar con arco pindoba, a reconocer los cantos de los pájaros que anunciaban la llegada de los capitanes del bosque, a bailar capoeira como si fuera una oración. Las cuentas azules alrededor de su cuello, un regalo de la mujer que lo había salvado, brillaban como pedazos de cielo cuando se movía. Decían que eran a bebés sagrados, y que quien los llevaba estaba bajo la protección de Ogun, el guerrero. Pero el pasado no suelta fácilmente sus garras. Una noche, cuando el niño, ahora un joven con finas cicatrices en la espalda, marcas de un látigo que no recordaba, regresaba del campo con un manojo de yuca, encontró a la anciana que lo había criado sentada en la puerta de su choza, con las manos en el regazo y la mirada fija en la nada. A tu lado, un hombre de piel clara como la tuya, vestido con ropa de tela gruesa, sucia por el camino. El extraño levantó un trozo de papel amarillento, en el que una imagen descolorida mostraba a un niño de cabello claro y un collar que el joven reconoció al instante. «Tienes mi sangre», dijo el hombre arrastrando las palabras en portugués, con la voz ronca como si hubiera estado gritando durante días. «Y te colgarán por ello». El joven no respondió. Simplemente apretó las cuentas azules entre sus dedos, sintiendo el peso del cuchillo que siempre llevaba en la cintura, el mismo que una vez le había degollado en el patio en llamas. El hombre extendió la mano como esperando ser abrazado. Pero lo que recibió fue el silbido del acero rasgando el aire, seguido por el sonido húmedo de la hoja enterrándose en su vientre. El extraño cayó de rodillas, con los ojos muy abiertos, la boca llena de sangre y palabras que nadie más escuchó. Cuando lleguen los demás, no encontrarán ningún cuerpo. Solo huellas que conducen río abajo donde la corriente es lo suficientemente fuerte como para lavar los errores del pasado. Y en las noches siguientes, cuando la luna esté llena y el viento sople en las aguas, algunos dirán que vieron.
Entre las sombras de los árboles, una figura esbelta, de piel clara y collar azul, bailando con los pies descalzos sobre la tierra húmeda. El berimbau sonará bajo como un lamento y los ancianos del quilombo susurrarán que era Ogum, quien finalmente se llevó a su hijo de regreso a casa. Pero los señores de las fincas vecinas seguirán riendo. Al fin y al cabo, para ellos los fantasmas solo existen en las historias que cuentan para asustar a los esclavos. Y el fuego, bueno, el fuego siempre ha sido algo que se puede apagar con agua. O con sangre.